Desafíos matemáticos. Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 6 de julio para cuarto grado. Comenzamos con historia. El tema es la independencia por una sociedad más justa. En esta sesión continuarás aprendiendo sobre la independencia de México y su intención de lograr una sociedad más igualitaria y justa para todas y todos. Durante varias sesiones has analizado las muchas causas que explicaron por qué a partir del 16 de septiembre de 1810 miles de personas que vivían en la entonces Nueva España se levantaron y se unieron contra el gobierno de aquel tiempo. También se han ayudado a conocer cómo se desarrolló la guerra, la primera etapa dirigida por Miguel Hidalgo, la segunda por José María Morelos, la tercera etapa de las guerrillas con Vicente Guerrero. Este año se cumplen los 200 años de que ocurrió ese importante evento. Esta es una muy buena oportunidad para que reflexiones sobre lo que fue la Revolución de Independencia, qué cosas logró y cuál es la influencia que tiene en el presente. Para comenzar, ten a la mano tu libro de texto de historia de cuarto grado, tu cuaderno y tus lápices. La independencia fue provocada por varias causas, tanto internas como externas. En las causas externas tenemos las ideas que habían surgido en la Ilustración, que llegaron a la Nueva España entre la segunda mitad del siglo XIII y a principios del siglo XIX. También las reformas borbónicas y la invasión de Napoleón Bonaparte a España. Todas ellas fueron muy importantes, pero la más importante fue la desigualdad en la Nueva España, que como te habrás dado cuenta, era muy marcada. Los españoles estaban en la parte de arriba de la sociedad, la gran mayoría de ellos tenían los puestos más altos dentro del gobierno y eran los ricos propietarios de muchas minas o haciendas, aunque solo era una minoría de Nueva España. Después estaban los criollos, ellos podían trabajar en el gobierno, aunque no podían ocupar los puestos más altos y podían gozar de muchos recursos económicos también, podían ser dueños de grandes haciendas y minas. Otros se desempeñaban como profesionalistas o dueños de talleres artesanales. Seguirían los nobles indígenas y los mestizos ricos, que eran dueños de algunos ranchos o de negocios medianos y que nada más podían ocupar cargos medianos o bajos en el gobierno real. En la parte de abajo estaban los mestizos pobres o de otras casas que los indios más iguales, los cuales por lo general trabajaban como campesinos, artesanos u obreros. En la parte de abajo también estaban los esclavos africanos que no tenían libertad y trabajaban en plantaciones o en servicio doméstico. Los criollos estaban molestos porque los españoles los discriminaban y no les permitían llegar a los puestos más altos del gobierno. José María Morelos, quien conocía de primera mano la situación tan lamentable en la que vivían los indígenas mulatos y demás casas de la Nueva España, y que por eso se unió al movimiento de Miguel Hidalgo en contra del gobierno virreinal. Además de buscar la separación de España, el movimiento independentista también tenía como objetivo construir una sociedad más igualitaria. Muchos de los líderes de la independencia y de la gente que participó en ella querían cambiar su sociedad para que todos tuvieran una mejor vida. Uno de los personajes que escribió algo parecido fue José María Morelos y Pavón. Él escribió Los sentimientos de la nación y un artículo que de ese momento dice que la esclavitud se proscriba para siempre y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales y solo distinguirá a un americano de otro vicio y la virtud. Durante la tercera etapa de la guerra, esos anhelos de reivindicación social fueron encarnados en Vicente Guerrero y sus guerrilleros, y ya al final de la lucha, Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero firmaron el Plan de Iguala para poner fin a la guerra de independencia. La lucha por la creación de una sociedad menos desigual fue una de las cosas por la que mucha gente peleó durante la Guerra de Independencia. Esa búsqueda de una sociedad más igualitaria sigue siendo muy presente en nuestros días. Por ejemplo, en la actual Constitución, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanas, también incluyen las ideas por las que se peleó durante la Guerra de Independencia. Por ejemplo, todos los mexicanos debían ser considerados iguales ante la ley, sin importar su estrato social u origen étnico. Otra que se mantuvo desde los tiempos de la independencia fueron los colores de la bandera. Los colores del ejército trigarante eran blanco, verde y rojo, y esos colores siguen siendo hasta nuestros días. Este año, el bicentenario de la consumación de la independencia, además de que disfrutes y celebres con tu familia fiestas patrias, dense un tiempo para pensar y platicar con tu familia sobre la necesidad de construir una sociedad más igualitaria y justa para todos y todas las mexicanas. Seguimos con matemáticas. El tema es ¿cuántos de esos? En esta sesión vas a estimar y calcular la capacidad de recipientes en una medida no convencional. ¿Sabes qué es eso de las medidas no convencionales? Para que lo conozcas, este es el significado. Las unidades de medida no convencionales son las que no están consideradas en el Sistema Internacional de Unidades. Por ejemplo, para medir la longitud podemos utilizar pasos, pies, estambre, palitos de madera. Para medir superficie podemos usar cuadros, triángulos. Para medir la capacidad de un recipiente podemos usar vasos, tazas o cualquier otro recipiente.
Para comenzar, ayuda a Alejandra a resolver el siguiente problema. Alejandra y sus primos van a ir de campamento y necesitan llevar agua a unas garrafas que tienen, pero no saben cuánta agua le cabe en ellas para que puedan dosificarla. Bruno dice que en el primer vaso le caben 2 vasos pequeños, pero al comprobarlo vemos que no caben 2 vasos. En el segundo recipiente Bruno cree que le caben 5 vasos de agua. Al comprobarlo podemos observar que solo le caben 4 vasos. Para el tercer recipiente Bruno piensa que le caben 6 vasos de agua, pero podemos observar que solo le caben 4 vasos. El tercer recipiente aparentemente se ve más grande, pero no le caben más vasos que al segundo, aunque en apariencia sea más pequeño. Usando la misma medida podemos comprobar cuál tiene mayor capacidad. En casa puedes hacerlo para que midas la capacidad de algún recipiente que tengas a la mano. Ayuda tú de un vaso de plástico. ¿Cuántos vasos de agua crees que puedan caber en el recipiente? Puedes hacer una tabla para que registres la información. Es importante aclarar que si lo que requieres es comparar la capacidad de algún recipiente, para ti misma puedes usar cualquier unidad de medida, aunque esta no sea una unidad convencional como el litro, el mililitro, etc. El reto de hoy es el siguiente. Realiza lo que te pide el desafío 104 de la página 194 de tu libro de texto. Si tienes dificultades para resolver este desafío, en mi canal hay un video donde se explica el tema. Seguimos con lengua materna. El tema es una noticia de mi comunidad. En esta sesión retomarás el tema de las notas periodísticas. El día de hoy seleccionaremos y organizaremos la información relevante de un acontecimiento de interés social para escribir una nota periodística, considerando los elementos de contenido esencial, qué sucedió, quién participó en lo que sucedió, cuándo, dónde, por qué y cómo se desarrollaron los hechos. En la colonia El Girasol últimamente ha escaseado mucho el agua. Hay días en los que se abre la llave y no sale nada de agua. A veces apenas un chorrito, pero otros días sí sale normal. De todos los días de la semana, apenas 2 o 3 llega el agua con normalidad. ¿De qué manera crees que afecte a los habitantes? Afecta de muchas formas porque el agua se utiliza para prácticamente todo, para preparar los alimentos, para beber agua, lavar ropa, limpiar la casa y bañarte, y si no hay agua es muy difícil hacer todo eso. Debes recordar que el agua es fundamental para el sostenimiento de la vida en el planeta, y eso no solo nos incluye a todos, sino también a los animales y las plantas. Cerca de donde vives existen áreas de cultivo. Al reflexionar sobre la importancia del agua en nuestra vida, podemos dar cuenta en cuán importante es, de tal forma que si una comunidad o región del país el agua escasea, este hecho, por su importancia, puede convertirse en una noticia. La falta de agua en algunas colonias se origina por muchos factores, incluyendo el calentamiento global. El incremento de la temperatura de la Tierra provoca que exista una disminución en las lluvias. La falta de lluvias es una de las maneras en que se manifiesta el calentamiento global en nuestro planeta. Las temporadas de lluvia se alteran, provocando afectaciones en la vida natural y social. Cuando llueve muy poco, hay grandes sequías en las regiones. Observa la siguiente imagen que te proporciona información al respecto. Seguramente te servirá para obtener información. Como podrás darte cuenta, la sequía y la escasez del agua no son lo mismo. Es posible que debido a la sequía o falta de lluvia en algunas regiones del país también haya escasez de agua y que el suministro sea insuficiente. A grandes rasgos, el agua de lluvia que cae alimenta los ríos y lagos. Imagínate si hay poca precipitación, es decir, poca lluvia, esas presas no cuentan con agua suficiente para ser distribuida a las comunidades. A veces no sabemos cuidar adecuadamente los recursos que tenemos a nuestro alcance. Solo cuando nos hace falta notamos su importancia. Durante la sesión has estado recopilando información sobre el tema de la falta de agua. Para realizar el trabajo de organizar la información, vale la pena que recuerdes cuáles son las preguntas guía que permiten identificar lo más relevante de una nota periodística. Ahora lo que corresponde es jerarquizar y complementar la información obtenida, utilizando, claro está, la estructura de la pirámide invertida. El reto de hoy es el siguiente: elige un tema de tu interés en tu comunidad y ve repasando y organizando la información utilizando las preguntas guía que has visto. Esas preguntas te ayudarán a identificar la información principal del hecho que deseas informar. Seguimos con geografía. El tema es análisis y presentación de la información geográfica. En esta sesión aprenderás que los mapas y los documentos son una fuente de información. Seguramente te preguntarás cómo puedes usar los documentos como fuente de información. Existen muchas fuentes de información audiovisuales. Los documentos solo son una opción. Se reúnen en 3 grupos: auditivos, audiovisuales y visuales. En el caso de obtener información geográfica, puedes aplicar las preguntas. Las fuentes audiovisuales son las que combinan video y audio y pueden transmitirse en el cine, la televisión y distintos canales de redes sociales. Una de las fuentes audiovisuales
son las fotografías. Hay imágenes que pueden decir mucho si se toman en tiempos distintos. Indica cómo ha crecido o cambiado una ciudad o población. Te dice cómo cambia la cubierta vegetal por explotación o por una actividad económica. Otra fuente de información visual son las infografías, los carteles y los mapas. Además de conocer la localización de algunos objetos o lugares, con ayuda de los mapas puedes conocer distancias, delimitar regiones y territorios, además de conocer características de todo lo que en él se presenta. Elementos que conforman un mapa. Primero está el título, que te da el primer acercamiento de qué tipo de información vas a encontrar en el mapa. Todos los mapas tienen un autor. Puede ser una o varias personas o instituciones que colaboraron para su realización. Otro elemento muy importante es la simbología o leyenda y la fuente. Otro elemento indispensable en los mapas son las coordenadas, que se encuentran en los márgenes del mapa y te indican en qué hemisferio se encuentra el territorio o región representada. Por ejemplo, México se encuentra entre el 16 grados y 32 grados. Tienes que saber que los mapas siempre están orientados al norte, es decir, la parte superior es el norte. Para eso sirve la estrella que está en la parte superior. La rosa de los vientos indica los puntos cardinales y hacia dónde están. A veces no hay rosa de los vientos y se coloca una flecha que indica el norte. Se le llama meridiana. La escala es la base matemática sobre la que fue representado el mapa. Entre mejor conozcas los elementos de los mapas, mayor información podrás tener de ellos y mejor forma de representar los tuyos. En el caso del proyecto es muy importante por ser los mapas fuentes de información tan fundamentales. Con lo que has visto este día puedes obtener más información de diferentes medios y enriquecer tus proyectos. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar este video, comparte, dale like y suscríbete. Saludos.